vamos a preparar hoy es una receta muy típica de Navidad, que encontramos en las cajas en las que hay surtido de polvorones. Hay mucha gente que le encanta el coco, entonces vamos a preparar unos polvorones de coco. Para hacerlo necesitamos 250 gramos de harina de trigo normal, de las que usamos diariamente en la cocina. Después 25 gramos de coco rallado, 125 gramos de manteca de cerdo a temperatura ambiente, 75 gramos de azúcar lustre, glass o impalpable, 60 gramos de harina de almendra y una pizca de sal. Empezaremos poniendo en una sartén la harina junto con la harina de almendra. ¿Vale? Básicamente es para tostarlo porque todo está crudo. Lo mezclamos un poco para que esté todo bien integrado y lo ponemos a fuego medio para que se nos tueste. Una vez en el fuego tenemos que ir removiendo sobre todo el rato porque es muy delicado. Esto enseguida que se nos empieza a tostar y al momento se quema. Entonces tenemos que ir vigilando e irlo mezclando bien y removiendo para que no se nos queme. Sobre todo la parte del fondo. Pero es tener un poco de paciencia y ya veréis que enseguida lo tenemos. También si queréis lo podéis hacer al horno, lo ponéis a 180 grados, precalentado 180 grados y lo ponéis durante un cuarto de hora más o menos, removiéndolo. También de tanto en tanto para que no se nos tueste. Pero bueno, yo prefiero hacerlo en la sartén porque así tengo un mayor control a la hora de removerlo y de que no se me queme. Poco a poco veis en el fondo que se nos va tostando. Entonces, sobre todo, tenéis que ir vigilando, de ir removiendo siempre bien para que no se nos queme. Y además ya se empieza a oler la harina tostada y la harina de almendra. Si os fijáis, ¿veis? Aquí en esta parte que se nos está tostando. Pues es ir removiendo para que la parte que no está tostada se nos acabe de tostar y la que está tostada que no se nos queme. Y cuando ya lo tengamos todo con un tonito tostadito, entonces ya lo podemos retirar del fuego. No se tarda mucho, realmente se tardan 5 o 10 minutos en el fuego. Lo retiramos del fuego y lo dejamos enfriar. Cuando ya tenemos nuestra harina ya bien fría, vamos a añadirle el coco, un poquito de sal, nada, una pizca, es más que nada para resaltar el sabor, y el azúcar. El azúcar lo podéis poner directamente del recipiente o bien lo tamizamos un poquito, más que nada porque a veces pues veis que hay unas bolitas más duras y así las partimos. No pasaría nada porque como vamos a amasar ya con nuestras propias manos lo amasaremos y la romperemos, pero bueno, como prefiráis. Y finalmente añadimos la manteca. La manteca, al estar a temperatura ambiente, permitirá que la podamos mezclar mejor. Ahora mismo empezamos mezclando con la espátula porque la manteca de cerdo ahora mismo es muy pringosa, pero llegará un momento en que no vamos a poderla mezclar con la espátula y tendremos que empezar a hacerlo con las manos. Se tiene que ir mezclando bien la manteca con nuestra harina. Poco a poco.
Una vez que ya más o menos lo tenemos lo más incorporado posible, ya tenemos que empezar a usar las manos. Y básicamente vamos a empezar a intentar amalgamarlo lo más posible. Que se nos incorpore todo bien y se nos haga una masa. Si veis que queda alguna cosa de una bolita de el azúcar glass, pues la vais rompiendo con las manos y listo. ¿Veis? Como en este caso. Y lo vamos a ir haciendo hasta que lo tengamos todo una masa compacta. Lo bueno de hacerlo con las manos es que seguimos calentando la manteca y la hacemos más como un pegamento para que se nos una todo. Y como veis ya lo tenemos todo totalmente integrado. Y ahora ya lo vamos a dejar en la nevera para que coja un poco de dureza. Ahora para meterlo en el frigorífico vamos a usar un papel film, meteremos nuestra bola y le daremos forma alargada porque después nos irá mejor a la hora de hacer nuestros polvorones. Y lo cerramos. Lo rodamos así un poco por nuestra superficie de trabajo y cuando ya tenemos totalmente bien cilíndrico lo meteremos en el frigorífico. Tened en cuenta que igualmente ahora tiene que coger temperatura, o sea, tiene que enfriarse, así que tampoco tiene mucha dureza para quedarse firme, pero después ya cuando tenga un poco más de dureza, que haya estado pues un ratito, media hora en el frigorífico, le volvemos a dar y ya está. Y si no, pues cuando vayamos a hacerlos le acabamos de dar la forma redonda. Ahora lo dejaremos que coja dureza, más o menos es una hora, pero si no lo podéis hacer de un día para otro y no hay problema. O sea, que es sobre todo que coja un poquito de firmeza y listos. Y después lo pondremos al horno. Ya hemos sacado nuestro rulo de polvorón de coco de la nevera y ahora lo único que tenemos que hacer es cortarlo en porciones. Cortaremos la parte de delante, del principio, para dejarlo más limpio y más bonito, y después cortaremos las siguientes partes más o menos del tamaño de un dedo. Todas tienen que ser iguales. Ahora lo que haremos es coger nuestra rebanada y, por ejemplo, en este caso se ha soltado un poco. Pues nada, lo enganchamos. Lo bueno es que la manteca de cerdo hace como de pegamento y se integra súper rápido. Le damos, pues en este caso, por ejemplo, forma ovalada, con las manos bien limpias, y lo meteremos en la bandeja, lo pondremos en la bandeja del horno, que previamente le hemos puesto un papel de horno. Y así las vamos haciendo todas. Sobre todo las dejamos bonitas, con las manos les damos bien una forma redondeada y la ponemos en la bandeja. Una vez que ya los tenemos todos ya bien repartidos, no os preocupéis si están muy juntos porque no crecen en el horno, solo lo único que hacen es que se endurecen.
o que se seca la manteca. Y ahora, pues por ejemplo, los podemos decorar si queremos, pues con un poquito de sésamo, ajonjolí si quisiéramos, o bien, por ejemplo, como son de coco, pues les echaremos un poquito de coco por encima, que lo único que hará será tostarlos. Y después también pues podríamos ponerle azúcar lustre por encima. Apretamos un poquito para que se nos quede bien enganchado el coco. Y ya lo podemos meter en el horno. Hemos dejado nuestros polvorones durante unos 10 minutos a 225 grados, con el horno previamente precalentado, calor arriba y abajo, y como veis ya los tenemos fuera. Sobre todo, si vierais que les falta un poquito de tiempo, los dejáis un pelín más, y si vierais que se están tostando, los sacáis antes. O sea, esto un poco también depende de vuestro horno. Ahora los vamos a dejar enfriar aquí sobre la bandeja, sin tocarlos. No los toquéis sobre todo porque ahora mismo lo que es la manteca quema mucho y se os quedaría pegado en el dedo, y de verdad la quemadura es importante. O sea, lo dejáis enfriar hasta que cuando pongáis la mano ya no se note el calor, y después ya sí que los podréis tocar. Una vez que ya se han enfriado, ya los podemos retirar y poner sobre un plato. Ya tenemos nuestros polvorones de coco acabados. Los más pequeñitos, como veis, han caído por el camino y os aseguro que están buenísimos. Y ahora pues o bien los podemos dejar así y servirlos en una bandeja, o les podemos poner azúcar lustre o glass por encima, o incluso pues les podemos envolver en un papel. Este lo compré yo en una tienda de productos de pastelería, pero si no, podemos usar un papel de seda normal y corriente, de estos que venden en las papelerías, y quedan igual de bonitos, incluso con distintos colores, y así sabéis los que son de coco, los que son de chocolate, etcétera. Lo envolvemos y aquí tenemos nuestros polvorones de coco. Como veis, pues los hemos dejado unos sin nada y otros pues con azúcar lustre, como más os guste. Ya veis que son muy fáciles de preparar, y no os puedo decir exactamente cuánto tiempo dura porque en casa vuelan. Así que si queréis que se aguanten más tiempo, dejadlos en el frigorífico y no hay problema, pero vamos, que aguantan bien fuera de la nevera un tiempo, 15 días, bien buenos, aguantan. Con muchos se nos irán poniendo duros, pero poco más. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, dadle a me gusta, que se agradece, y si queréis pues compartirlo en las redes sociales. También, si queréis estar al día de estas y otras recetas que vamos a ir subiendo, no os olvidéis de suscribiros en nuestro canal. Por supuesto, esta y otras recetas las encontraréis en nuestro blog, disfrutandolacocina.com, y si queréis mandarme vuestras fotos, vuestros comentarios o vuestras dudas, tenéis nuestro correo, que es disfrutandodelacocina@gmail.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!